las congregaciones, los grupos de matrimonios, acerca de problemas, casi siempre se dice que un problema es el problema de la comunicación. Es como un problema muy constante, digámoslo de esa manera. Y suele traer consigo más de un conflicto. No solamente la comunicación, sino que viene aparejado con otro montón de cosas, ¿verdad? Invariablemente es necesario entender que la comunicación, como le pusimos a la enseñanza, es algo más que hablar. Es algo más que hablar. Y vamos a estudiar en esta serie de lecciones, que son 3, le puse a aprender el modelo, los principios y enemigos de la comunicación en el matrimonio. Cuando usamos la palabra aprender, en lugar de la palabra aprender, lo que estamos dando a entender es, revise lo que aprendió, para que lo aprenda ahora en otra forma diferente, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo varias cosas. Un dicho popular por ahí dice que cuando uno habla, uno tiene que procurar que lo que habla sea mejor que haber guardado silencio. Es cierto, ¿verdad? O sea, si uno se evaluara, uno tiene que decir, bueno, lo que dije fue mejor que haber guardado silencio. Entonces, bueno, qué bien que lo dije. Si no, sí que sí, bueno, qué mal que lo dije. Mejor no hubiese dicho nada. Veremos a través de las lecciones 12 principios. Hoy vamos a ver 4 principios que tienen que ver con la comunicación. Y tienen que ver con los 3 factores que le mencionaba en la anterior. Uno es, ¿cómo es que se lleva a cabo la comunicación? ¿Qué es lo que según la palabra de Dios aparece como el modelo? El modelo. Ahora, aquí no nos vamos a detener a ver, bueno, que hay un emisor, que hay un receptor, no vamos a ver eso, sino que vamos a ver más bien, según la palabra de Dios, un modelo que se pueda ajustar a lo que nosotros regularmente llamamos la comunicación en el matrimonio, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo varias cositas. El primer principio, quizás el más importante de todos los que vamos a ver, es que la lengua esté controlada por Dios. El control divino de la lengua, ese fue el nombre que le pusimos. Regularmente esto suele ser un motivo de mucho conflicto, ¿verdad? Es decir, cuando las personas se enojan, dicen cosas, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? A veces decimos cosas que no queríamos decir, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Es cierto. Decimos cosas que no queríamos decir, herimos con las palabras que dijimos, y suele ser después más complicado arreglar el problema que se presentó si hemos hablado de más. Si usted se pudo contener y no habló de más, entonces digamos que ya va con una ventaja a la hora de tratar de resolver un conflicto, ¿verdad? Yo siempre cuento porque para mí fue muy impactante. Cuando yo estaba en el colegio, nosotros tuvimos una profesora que se incapacitó por mucho tiempo. Y como ella estaba incapacitada, ya usted sabe lo que pasa en el colegio. Esa hora de lección íbamos a jugar fútbol. Y ya casi que terminamos la lección anterior y ya todo el mundo se estaba listando para ir a jugar. Entonces, un administrativo nos dio que todos los días salíamos a jugar fútbol y él no estaba enterado de que la profesora no nos estaba dando clases. Entonces vino y dijo, tienen que quedarse en la clase y vamos a dejarles una práctica que hacer, ¿verdad? Y todo el mundo se quejó. No, nadie se va a quedar haciendo la práctica y de todas maneras la profesora está y bueno, llegó a tal punto la discusión que tuvo que llegar el administrativo, digamos que a negociar, ¿verdad? Entonces él entró con una carta de negociación. La carta de negociación era, está bien, no se van a ir toda la hora a jugar, media hora a hacer la práctica y luego la otra media hora pueden ir a jugar. Digamos que hasta ahí nosotros estábamos ganando, ¿verdad? Porque la otra negociación era, la hora completa se quedan haciendo la práctica. Mientras estábamos en la discusión al respecto, ya casi que todo estaba arreglado, ¿verdad? Ya estábamos bien. Una compañera se enojó, pero se enojó de la nada.
todo estaba saliendo bien. Y ella usó una expresión. Ella dijo: ¿para qué siguen diciéndole nada a este muerto de hambre? Y adivine qué. ¿Quién era? No, Se acabó la negociación, ¿verdad? Esta compañera le dijo al administrativo esa frase. Le dijo: ¿para qué siguen discutiendo con este muerto de hambre? ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasó? Se nos acabó la negociación en ese momento. ¿qué es un muerto de hambre? No entiendo. Es una frase, digamos, mala, que se usa para decir que es alguien con el que no se debería seguir discutiendo, que es alguien con quien no vale la pena, ¿verdad? Que es un ignorante, bueno, y todo lo que usted se puede imaginar, ¿verdad? El administrativo se levantó y dijo: se queda la hora completa. Ya se acabó. ¿Quiénes perdieron? Nosotros, por culpa de nuestra compañera que no mantuvo la boca cerrada. Por más que intentamos, ya después de ahí no hubo negociación posible, ¿verdad? Entonces, a veces nos pasa igual. Tal vez no usamos palabras gruesas, tal vez sí, y tal vez más gruesas que la frase que yo acabo de decir. Y después, deshacer lo que hemos dicho se vuelve una complicación. Por eso dijimos que el primer principio es el control divino de la lengua, que Dios la controla, no nosotros. Santiago 3 es amplio en decirnos todo lo que la lengua puede hacer. Todo lo que la lengua puede hacer es tremendo. A mí siempre se me quedó la frase en Santiago 3 que dice: cuán grande fuego se puede empezar con su lengua. Un bosque completo lo compara. Se incendia por un fueguito pequeño que empezó con su lengua, ¿verdad? Dice que es inflamada desde el infierno. ¿Verdad? Qué palabras más duras, ¿verdad? O sea, de cuidado. Pone ejemplos y dice: bueno, de la misma manera que un barco tiene un timón para que lo guíe, por más pequeño que es el timón, logra mover toda esa estructura. La lengua, dice, es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas, ¿verdad? ¡Qué tremendo! Entonces, control divino de la lengua. Ahora, como todos los seres humanos tenemos lengua, esto nos involucra a todos. Y en el matrimonio, esto suele ser un problema mayor, porque la persona con la que nos hemos casado nos ve en nuestros peores momentos. Las otras personas no. Si vamos al culto, es un ratito, nos podemos contener, ¿verdad? Si de repente vamos al trabajo, podemos también tener cierto nivel de contención. Pero en el matrimonio, normalmente vemos a nuestro ser amado en sus momentos más complicados y ahí a veces no hay contención. La palabra de Dios dice: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Proverbios 16:1. Vamos a estar viendo todo Proverbios 16 en estas 3 lecciones. ¿Qué quiero rescatar de acá? Quiero rescatar un principio sencillo. Uno puede disponer, uno puede tener planes, uno puede tener proyectos, uno puede tener cosas que uno quiere hacer. Disponerse a, es lo que trata de decirnos el versículo. Pero al final de cuentas, quien tiene que controlar la decisión última debiera ser Dios. Ese principio, expresado de esta manera, no debiera jugar solamente para proyectos, para decisiones, debiera jugar para nuestra lengua. Es decir, al final de cuentas yo puedo decir: sí, hay cosas que transitan por mi mente, hay cosas que están pasando por mi cabeza y necesito que las respuestas vengan de Dios, no de mí. Una vez estaba un hombre y estábamos hablando con él y el hombre dijo: ella se queja porque lo que a mí se me viene a la cabeza yo lo digo. ¿Qué le parece? Sin filtro. No, y bueno, es una mala idea. No todo lo que le cruza uno por la cabeza uno tiene que decirlo. O sea, a veces hay que contenerse y decir: no, mira, mejor no, wow, qué cosa me pasó por la cabeza. Iba a decir no, mejor que dicha que no lo digo. ¿Verdad? Que tener cuidado. Por eso puse aquí veneno. La Biblia también en Santiago lo compara con veneno mortal. ¿Sabes qué decir veneno mortal? Causa daño, a veces daño irreversible. Cuidado, cuidado. ¿Por qué le digo irreversible? Porque una vez que las palabras salieron, ¿qué pasa? Ya no pueden volver a la boca.
Ya salieron. Esa es la queja de muchas parejas. Muchos cónyuges dicen, es que usted me dijo. Y aunque el cónyuge, sí, pero yo estaba enojado, usted sabe que no es cierto. Y a veces la pareja dice, pero usted lo dijo. Usted lo dijo, ¿verdad? Entonces, es mejor la palabra que no se dice. Puede ser veneno. Le puse acá que este principio es sencillo y procure aceptar que usted solo no puede. No puede con la lengua. En la medida que haga esto, estará mejor preparado para aceptar que Dios lo controla usted, ¿verdad? O sea, la aceptación es el primer paso. Yo no puedo controlar mi lengua. Por más que haga un esfuerzo, necesito que Dios me ayude, ¿verdad? Necesito que Dios me ayude, porque voy a cometer errores si no tengo cuidado. Segundo, el segundo principio, hablando de la comunicación, estamos diciendo, la comunicación debe estar controlada por Dios. Mi lengua debe estar controlada por Él. El segundo principio es obediencia fiel a la verdad. Cuando yo me comunico con mi cónyuge, lo que tiene que primar en esa comunicación es la verdad. O sea, la verdad tiene que estar antepuesta a todo. De ahí partimos. ¿Por qué? Porque si no hay verdad, ¿qué pasaría? Habría desconfianza, ¿verdad? Habría desconfianza. Es decir, yo estoy pensando que la otra persona no está siendo genuina conmigo. O sea, estoy pensando como, puede que sea verdad, o como le puse aquí en la pizarrita, puede que sea media verdad. ¿Ya se lo vio? ¿Media verdad o no media verdad? Es una mentira, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, si lo que yo estoy haciendo con mi boca es desobedecer este principio, yo no puedo esperar tener una comunicación como debiera ser con mi pareja. Con mi pareja. Eso decía una vez alguien conversando, decía, es que el problema es que ya yo no le creo. ¿Usted se acuerda? El problema es que ya yo no le creo. Es decir, la persona podría estar diciendo la verdad esta vez, ¿verdad? Como Juanito y el lobo. Puede ser que esta verdad sí era cierto, pero sí, pues ya yo no le creo. Ya no le creo porque ella me ha mentido tanto que ya no, pienso que ya no es cierto. Entonces, mucho cuidado. Razones por las que uno podría faltar a la verdad en el matrimonio. Por ejemplo, cuando hay vacíos en la relación. Es decir, no se han puesto de acuerdo acerca de algunos principios que debieran haberse puesto de acuerdo. Déjenme explicarle esto mejor en la práctica. Si, por ejemplo, una pareja no se ha puesto de acuerdo en cómo van a hacer para lidiar con las personas del sexo opuesto en el trabajo y no han hablado de ese tema, no se han puesto de acuerdo, y entonces este señor sale con una compañera de trabajo, van a comer, supongamos, y ahora la señora se ha dado cuenta por la razón que sea. Entonces él dice, yo nunca pensé que fuera nada malo porque no estaba haciendo nada malo. La señora dice, pero es que usted no está tomando en cuenta que si usted alguien lo ve, va a pensar otra cosa. Su testimonio está mal. Y supongamos que ese día se ponen de acuerdo. Y entonces él dice, bueno, está bien. Ya de aquí en adelante yo no hago más eso porque ya yo sé que a usted le molesta y sé que está mal. Supongamos que el señor lo vuelve a hacer. ¿De acuerdo? O sea, ya había un acuerdo. Ya el vacío se había llenado. Pero ahora el señor lo vuelve a hacer. ¿Por qué? Porque el señor dice, no, es mi esposa, que es una exagerada. Y ella piensa que quién sabe qué ando haciendo yo. Y no, pero eso no tiene nada de malo. Ahora vuelve a pasar el conflicto otra vez. ¿Qué cree usted que dirá el esposo? Posiblemente medias verdades. Va a decir que no, va a decir que seguro era alguien que se parecía, que tal vez que es gente que lo malquiere, que no es cierto, que no le haga caso a la gente, etc. Va a mentir. Y cuando eso empieza a ocurrir en un matrimonio, entonces ese principio de obediencia fiel a la verdad, al quebrantarlo, se genera desconfianza y el matrimonio empieza a minarse en la comunicación. No hay una buena comunicación. Oráculo dice, hay en los labios, vamos a ver esta palabra ahorita, hay en los labios del rey. También está en Proverbios 16:10. En juicio no prevaricará su boca. Vamos a repasar esto un poquito con más detalle. Un oráculo se define como una guía, alguien que es capaz de orientar,
a otra persona. Entonces, sabiendo esa nueva información, diríamos que los labios del rey son como los labios de alguien que sabe orientar, ¿verdad? Alguien que sabe guiar, alguien que tiene sabiduría para dirigir. Y dice que esa persona, cuando se dirige de esa manera recta, adecuada, sabia, no va a prevaricar, no va a brincarse la cerca, no va a pasarse el límite, no se va a corromper cuando tenga que estar en un momento de toma de decisión, ¿verdad? Dios tiene esa capacidad, pero para aprovecharlo, para aprovechar que mis labios sean así, sean labios que guíen a la verdad, yo tengo que hacer un voto con la verdad. ¿Cuál es ese voto? Honre la verdad. Ese es el voto. Honre la verdad. Honre la verdad. Un día un muchacho estaba en consulta con nosotros y su esposa y él ya había hecho cosas terribles, pero terribles, o sea, es como que tenía el manual de todo lo que no se debe hacer, ¿verdad? Y como que había seguido ese manual a la perfección, pero era algo terrible, de verdad. Y en el momento de, por decirlo de alguna manera, de confesar, la señora decía, yo sé que usted A, B, C, D, E, y era cierto. Pero él se quedaba así como, no, malentendido, y aquí, y usted veía si este tipo está hundiéndose más cada vez que habla. Entonces, en un momento, dijimos, vamos a hacer algo. ¿Por qué no te decides a honrar la verdad a partir de ahora? Y dices lo que es. Y él accedió, ¿verdad? Él accedió, dijo, sí. Y empezó ahora sí a aceptar las cosas que venían. Se le vino un mundo encima. Se le vino un mundo encima. Pero luego uno se pone a pensar, ¿no hubiese sido mejor vivir de acuerdo a la verdad desde el principio? No hubiera pasado eso, ¿verdad? A veces no queremos honrar la verdad porque decimos, es que se me va a armar un problema. Es mejor que se arme ese problema un momentito ahí a que usted mantenga una mentira, porque el problema con la mentira es que uno no puede parar. Usted tiene que seguir mintiendo para cubrir la otra mentira, para cubrir la otra, y la otra, y la otra. Entonces llega un momento en que ya la mentira es insostenible. Y eso es trágico. Por eso propongámonos obediencia fiel a la verdad. Y como le digo, casi siempre se entra en esos espacios grises porque uno no ha hablado con su pareja algunas cosas y tiene que hablarlas. Mira, me pasó esto. Yo actué de esta manera. Tal vez no estuvo correcto, pero quiero que hablemos de eso. En otras ocasiones ya uno lo sabe, entonces siga la verdad, nada más. No haga nada. Nosotros decimos en consejería siempre, no haga nada bueno que parezca malo. ¿Ya? No haga nada bueno que parezca malo. Entonces, si usted dice, esto no habría problema, pero podría traer un problema, no lo haga. Mejor, ¿verdad? Se evita un conflicto. Tercero, la madurez al hablar. Tener madurez al hablar. Estamos hablando de cómo deberíamos nosotros, si quisiéramos pensar en una manera de hacer una pequeña guía de conceptos, ahorita lo vamos a repasar, y le estamos diciendo en este momento como tercero, que uno tiene que tener madurez cuando habla. Le puse ahí antídoto, es el mejor antídoto contra los problemas, contra las tonteras, contra los conflictos y demás. ¿Por qué? Porque usted mata al animalito cuando está pequeño, decimos nosotros. Al animalito hay que matarlo cuando está pequeño. Usted no lo deja crecer, que se haga una fiera y que luego le destruya a usted. Entonces, para hacer eso, uno dice, bueno, voy a actuar con madurez, con sensatez, a intentar aplicar en mi habla la madurez. Tenemos madurez en muchas otras cosas. Tal vez decimos, bueno, mi temperamento lo he mejorado. Tal vez decimos, la forma en la que yo me dirijo a mi cónyuge la he mejorado. Bueno, entonces también la manera en que yo le voy a hablar a él y de él, o a ella y de ella, también debería madurar, ¿verdad? También debería madurar. Y esa madurez se demuestra en la práctica. Se demuestra en la práctica. Hay como ciertos códigos de ética, ¿cierto? En las parejas. O debería haberlos. Por ejemplo, un día nosotros estamos en una reunión de parejas y una señora levantó la mano
en medio de la enseñanza. Ella levanta la mano. No, pero ella levanta la mano. Y normalmente, sí, le dije yo, sí, que se lo ofrece. Y entonces ella levantó la mano para hablar mal de su esposo. Ahí directamente. Y yo no sé, yo tenía más vergüenza. Tal vez que ella. Yo creo que todos los que estamos ahí tenemos vergüenza. Ah, pero eso es cierto, pastor, cuando tal y tal cosa. Pero en cambio, de toda la indirecta, ¿verdad? Uno lograba entender que ella le estaba hablando a su esposo. Vean qué feo. Dice, ahí está quebrantando algo ético. Madurez al hablar. Si no, yo puedo estar muy enojado con mi esposo, puedo estar muy enojado con mi esposa, pero no le voy a hacer mala propaganda. Después nos arreglaremos, ya, en privado, ¿verdad? Yo no sé si la señora venía enojada con gente de la casa o qué, pero fue un momento muy bochornoso porque ya luego otra señora la regañó ahí en público y le dijo que esas cosas hacían en casa. Bueno, fue, vieron ustedes, era así como para sacar la bolsa de palomitas y ponerse a comer uno mientras veía aquello, ¿verdad? Pero es de cuidado, es de cuidado. No tenemos que dejarnos llevar. En eso consiste la madurez. Dice Proverbios 16:13, los labios justos. Vea la calificación que le dan los labios. Te puede ser labios que no son justos, ¿no? Pero labios justos, es decir, los que porta alguien que es justo, ¿verdad? Son el contentamiento de los reyes y estos aman al que habla lo recto. Me encanta eso. Hablar lo recto, hablar lo que está bien, hablar lo que está correcto, lo que está adecuado. Usted es una persona que ha sido salva por la sangre del Señor Jesucristo, una persona justa, tenga labios justos. Hable lo que está correcto, hable lo que está de acuerdo, más cuando se trata de su cónyuge. Más cuando se trata de su cónyuge. Unos labios limpios que producen amor y contentamiento. En este principio de madurez, el énfasis es la justicia al hablar, proceder con honestidad y principalmente con fidelidad. Proceda con honestidad, proceda con fidelidad a su cónyuge. Una vez yo contemplé una pelea de una pareja joven. Cuando uno está joven, uno se pelea con mucho ímpetu, con mucha gana. Es como que a uno le interesara mucho ganar. Conforme avanzan los años, uno se da cuenta que eso no tiene ningún sentido. Que a la mañana siguiente seguís con la misma persona y que todo lo que dijiste puede y va a ser usado en tu contra. Entonces, cuando ya uno sabe eso, entonces usted dice, ¿para qué voy a excederme? Pero esta parejita se estaba peleando muy feo, pero muy feo. Y yo iba pasando por ahí. No era que estuviese vineando. A veces sí estoy vineando, pero esa vez no. Nada más iba pasando, ¿verdad? Y vi la pelea en todo su esplendor, ¿verdad? Él le dijo, ella le dijo, ¿verdad? Y ¡pum! Cada uno agarró por su lado. Y yo quedé ahí como pensando, ¡wow! ¡Qué pelea! Porque sí se dijeron cosas muy, muy fuertes. Y uno dice, ¿valdrá la pena? Después van a seguir juntos. O deben. Entonces, ¿valdrá la pena? Haber estropeado, en ese caso era un paseo, que yo presencié, entonces ya el paseo ya se estropeó para los dos. Ahora va a ser recordado como el gran paseo, seguramente. O el paseo en el que nos agarramos. No sé cómo será que se va a recordar eso ya en la memoria de ellos, ¿verdad? Pero el asunto es, ¿valdrá la pena? ¿No era tal vez un poco más maduro haber dicho, mira, mi amor, estás muy enojado, estás muy enojada, dejemos esto para después, por favor. Hablemos de esto después, porque ahorita no es el lugar, no es el momento, y esto va a terminar mal. Ahora ya, bueno, se ocupan muchos años para eso. Bueno, si uno le enseñan de antes, no. Como las parejas jóvenes que están acá, ¿verdad? Entonces dice, no, o sea, ya a mí me enseñaron que es posible pedir pausa y decir, hey, no, esto se está poniendo complicado. La verdad es que para pelear se ocupan dos y yo no quiero pelear. Así que esto se queda aquí. ¿Listo? No. Me retiro de la pelea y después hablamos de eso. Pero ahorita no vamos a hablar. Porque después se va a complicar. Madurez en el habla, madurez al hablar. Y por último, un único manual guía.
Las parejas que quieren mejorar a nivel de su comunicación y su relación tienen un único manual que usan como guía. Y le puse único porque es que ahora ya uno no se puede arriesgar. Ahora sucede que hay un montón, de hecho me di a la tarea de revisar un poquito, como consejos para la comunicación, ¿verdad? Y uno se queda asombrado. Hay cada cosa que usted dice, no, un momento, ¿qué es esto? Esto no tiene nada que ver, no es un principio bíblico. La persona simplemente está poniendo lo que le pareció. Pero el problema con usar algo que a alguien le pareció y no la Biblia es que lo que a alguien le pareció no tiene sello de garantía de que va a funcionar. En cambio, si usted usa la Biblia, dice, no, esto funciona. En la palabra de Dios, y aquí lo dice, póngale la firma. Va a funcionar, ¿verdad? Cuando las parejas se dejan guiar por la palabra de Dios, la palabra de Dios moldea hasta su forma de hablar, ¿cierto o no? ¿Amén? Hasta la forma en que nos relacionamos, cómo nos hablamos, cómo nos comunicamos, la palabra de Dios se encarga de moldearlo. Por ejemplo, a veces cuando estamos leyendo la Biblia, la palabra de Dios llama nuestra atención y nos jala las orejas, ¿verdad? Y nos dice, esto no estuvo bien, esto no estuvo correcto de tu parte hacia tu cónyuge, corrija. Es la palabra de Dios moldeándonos todos los días. Si vamos a ella todos los días, nos va moldeando, nos va haciendo ver cómo es lo correcto. Otra vez el Proverbios 16, pero esta vez el 20, dice, el entendido en la palabra hallará el bien. ¿Vio quién? El entendido. No el que le contaron, el que fue, se enteró, sabe cómo es porque está entendido en la palabra. Y el que confía en Jehová es dichoso, es un bienaventurado. 3 veces dichoso, muy dichoso el que confía en Jehová. Eso nos deja una tarea pendiente, la tarea de ir a la palabra de Dios y extraer la práctica de ella. Mi abuelo tenía un dicho, cuando a él le servían una tortilla, él era de Guanacaste, ¿verdad? Y usted sabe que en Guanacaste la tortilla es la tortilla, o sea, usted tiene que saber hacer tortillas, digamos, como, si no, usted es mal guanacasteco, mal guanacasteco, ¿verdad? Entonces él le servía una tortilla y tal vez le ponían, qué sé yo, queso, cuajada o mantequilla o lo que sea que le fueran a poner. Y cuando él agarraba la tortilla, ¿verdad? Y la comía, si la tortilla estaba mal hecha, o sea, no tenía buen sabor, él decía, esto es como comer sombrero. Esa es la frase que él usaba, ¿verdad? Entonces ya ustedes se enteraban por medio de esa frase de que la tortilla no había gustado, ¿verdad? De que no tenía buen sabor. Es como comer sombrero. Bueno, usando el lenguaje de mi abuelo, diríamos que leer la Biblia y no tener la capacidad de buscar la forma práctica de ponerla en uso es como comer sombrero. No hay sabor ahí. Y eso pasa muchas veces. Leemos la palabra de Dios, la conocemos, sabemos, pero llevarla a la práctica como nuestro manual se nos dificulta. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Ahí hemos dado muchos consejos antes. Yo sé que usted ha escuchado otro poco más también. Conviene siempre decir una cosa que voy a practicar de lo que leí hoy. ¿Así? Una cosa que voy a practicar de lo que yo leí hoy. Y todavía si usted puede hacer esto mejor, lo hace así. Una cosa que voy a practicar con mi cónyuge de lo que leí hoy. Una cosa que voy a practicar de lo que aprendí hoy en la enseñanza con mi cónyuge. Una nada más, escoja una. Si escogiéramos una por cada enseñanza que escuchamos y por cada lectura que hacemos, imagínense, ¿qué montón que sería? Serían un montón, ¿verdad? Entonces es muy importante. Dice la notita, esta persona entendida sabe cómo hablar, sabe cuándo hacerlo, sabe qué decir. Y la segunda parte nos explica cómo lo logró. Fue que confió en Jehová. Y eso es lo que hay que hacer con la Biblia. Hay que confiar en ella. Confíe en ella. Confíe. O sea, si ahí dice que lo haga, hágalo. Y usted va a ser bienaventurado. Si lo hace, ¿verdad? Y especialmente en su matrimonio. ¿Ok? Rápidamente, hemos hablado del control divino de la lengua. Cuídela, que sale veneno de ella. Hemos hablado de la obediencia fiel a la verdad. Cuidado con las medias verdades. Cuidado con meterse en problemas por no ser claros y directos a la hora de dirigirlos y no llenar esos vacíos, esos grises que hablamos, ¿verdad? Hablando las cosas.
La madurez en el habla, hemos dicho que es el mejor antídoto para cuando hay problemas, y esa madurez se adquiere con la práctica. Y hemos dicho por último que las parejas que se comunican bien tienen un único manual guía, y ese es la palabra del Señor, la Biblia. Pero tenemos que confiar en ella, creer que lo que ahí dice es verdad y que vale la pena seguirlo. No haga usted como algunos que uno les dice, la Biblia dice, y de inmediato dice uno, yo ya sé eso.